ser? Sí, nos vimos en el campa ahora en el último campa. Ahí Y está creo que buenísimo. vas a hablar de un tema que hablamos justo en uno de los talleres. Sí, 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 voy a hablar del mismo tema, lo voy a tratar de Sí. desarrollar un poco Ujú. más Sí. de lo que la última vez. Pero qué bueno verte de nuevo. Sabía que yo sabía que te veía cara conocida, decir, de algún lado la conozco. Sí. Buenísimo. Eh, Les voy a pedir que por favor me avisen si se empieza a cortar o si no se escucha bien. Estoy en un lugar que no tiene tan buen internet, pero si veo que no se está logrando, entonces me muevo para otro lado. Me voy para la otra casita que tengo enfrente. Así que cualquier cosa me avisan. Y sí, voy a estar ahora compartiendo un poco con ustedes sobre el tema de la alabanza y la adoración. Pero no solamente tema de alabanza, adoración, de lo que sería en el ámbito iglesia, en el ámbito. Sí lo voy a compartir desde el punto de vista del ámbito cristiano y cómo afecta a la cultura, pero lo que yo quiero es que entendamos un poco cómo es la alabanza y la oración en el tema cultural. Primera pregunta que yo les quiero hacer para saber ustedes qué es lo que piensan. La religión, o sea, lo que yo creo, el Dios al que yo adoro, ¿afecta mi cultura o mi cultura afecta mi religión? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Pueden ahí contestarme, sin ningún miedo. ¿La religión afecta a la cultura o la cultura afecta a la religión? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se entendió De la a uno, pregunta, no? chicos, de a uno, chicos, no todos al mismo tiempo. Sinceramente yo no respondí porque no sé qué decir. Quedé sin palabras. ¿Alguien más? Sin palabras está bien, eso es una buena respuesta. Me quedé sin palabras, no sé. Ahí pueden responder en el chat, están respondiendo. Ah, en el chat, a ver, déjame ver el chat. La religión afecta la cultura. ¿Por qué? Fundamentame esa respuesta. Paco, ¿no? Paco Zenobio. Paco, ¿de dónde sos? ¿Sos de acá de Argentina o de Bolivia? De Bolivia, De Bolivia. Un de gusto, Bolivia. Paco. Bueno, yo creo que la cultura es la costumbre, las tradiciones que cada persona tiene, su forma de vida, todo. Y se forma en base al ambiente, la educación, eh, lo que los padres los transmiten. Ujú. Entonces puede ser verdad como puede ser mentira. Entonces cuando uno conoce a Dios, a la religión en este caso, te cambia. Entonces va afectando la cultura, ¿no? Ese es mi punto de vista. Buenísimo. Un punto de vista muy válido, Paco. ¿Alguien más piensa diferente o piensa o quiere agregar algo a lo que dijo Paco? ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien piensa que capaz la cultura afecta a la religión? ¿Cómo ven la iglesia hoy en día? ¿La iglesia está siendo afectada por nuestra cultura o está siendo nuestra cultura afectada por nuestra religión? Les voy a dar bastantes preguntas un poco complicadas. Una porque ya estamos hablando de un seminario de misiones, así que ya me imagino que algo de base bíblica tienen. Y si estamos hablando de un contexto de misiones, tenemos que entender entonces también nuestro propio contexto. Tenemos que entender en qué cultura estoy viviendo. La cultura que yo estoy viviendo se basa en qué tipo de religión, qué tipo de cosmovisión tengo yo en base a mi cultura. Así que voy a dar algunas preguntas que en realidad sí, si de toda la charla que voy a dar de 1 hora y media, lo que más se llevan es esa pregunta que no pudiste contestar, está bien, no hay ningún problema. ¿Alguien más? ¿Una persona más que quiera responder la primera pregunta, si la religión afecta a la cultura o la cultura a la religión? El que quiera hablar, abra el micrófono nomás y hablen, ¿eh? Sí. Y Jesse está preguntando si todos pueden ver el PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint que estoy poniendo en el... ¿Se ve? Me ponen ahí un Sí, sí se en el ve. chat. Listo, buenísimo, buenísimo. Bueno,
Graciela, ¿ibas a decir algo? Veo que pusiste Sí, tu sí, micrófono. ¿cómo estás, Ariel? ¿Me escuchás? Hola. Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo- Mira, debido a esto, como bien decía Paco, creo que eh, la alabanza y la adoración sí afecta, porque en mi manera de pensar en lo que es acá en Buenos Aires o Mendoza, afecta debido a no a la costumbre de mis padres o de mis abuelos, sino a la libertad que Dios me da en Ujú, adorarlo, ujú. en alabarlo, porque yo creo que esto es un parte de libertad, de la libertad que uno tenga, más allá de todo lo vivido, lo que uno vive, ¿no? Si yo tengo libertad de adorar, puedo aceptar la cultura. Exacto. Buenísimo, sí, me encantó esa respuesta también. Mm, Por un lado, ambas respuestas son correctas, mm, si lo vemos desde este punto de vista. Primero, coincido totalmente con Paco, la religión afecta a la cultura. O sea, eso lo sí, vemos a través de la historia. Si estudian un poco historia de bueno, están haciendo eso, no están estudiando historias de las misiones. ¿Qué pasa en un país cuando se traduce la Biblia y llega la Biblia a manos de todos en ese país? Ese país no vuelve a ser el mismo país que era antes. exacto. Es más, tenemos registros históricos que muestran cómo al llegar el cristianismo a un lugar, ese lugar se desarrolla de manera inmesurable. Tenemos, por Mm, ejemplo, un ejemplo muy claro, por ejemplo, es con Corea del Sur. Corea del Sur era un país muy, muy pobre. Estaba, bueno, con Corea del Norte. Ahí nomás tuve la oportunidad y el privilegio de poder viajar tanto a Corea del Sur como a Corea del Norte. Y la diferencia, no sé, es demasiada la diferencia. ¿Cuál es pero no, la diferencia no tiene que ver con tu posición política. La diferencia no tiene que ver con Corea del Sur siendo apoyada por Estados Unidos o Corea del Norte siendo comunista nomás. Si vos viajás a Corea del Sur y viajás a Corea del Norte, vas a ver una diferencia abismal. Primero en Corea del Sur, siendo un país totalmente desarrollado, económicamente muy estable, y eso que no tienen ningún tipo de, o sea, no producen alimentos ellos mismos, no tienen tanta tierra, así que todo lo basan en importación. Pero vas a Corea del Norte, teniendo campos, teniendo todas las posibilidades para poder desarrollar una cultura agrícola, y están totalmente estancados en el año mm, 1800 alrededor de ahí. O sea, yo que viajé a Corea del Norte, era como viajar en el pasado. No había cambiado nada, las calles no cambiaron, los autos no cambiaron, las pocas personas que tenían autos tienen los autos que son los autos antiguos, no tienen autos último modelo. No vas a ver un Tesla, no vas a ver un Audi, vas a ver el típico auto que vos ves en una película de los 70, vas a ver ese tipo de auto. La mayoría de la gente se mueve en bicicleta. Y no te estoy hablando de una mountain bike, no te estoy hablando de una bicicleta de esas que uno puede tener un montón de cambios y puedes hacer un montón de cosas. Te estoy hablando de una bicicleta, de las típicas que vos ves en las películas. ¿Se acuerdan de esas películas italianas viejas, donde vos ves al chaboncito en bicicleta llevando el carrito de pizza capaz o algo así? Y vos decís, pero ¿por qué tanta diferencia? ¿Qué es el comunismo versus capitalismo? Y en parte sí, en parte tiene que ver con una diferencia política, comunismo versus capitalismo. Pero ¿en qué está basado el capitalismo? ¿En qué está basado el comunismo? El manifiesto comunista, no sé si hay alguno acá comunista, perdón, pero tengo que decir las cosas que pienso. Manifiesto comunista es un manifiesto totalmente satánico y no soy político, no me gusta meterme en política. A mí no me preguntes si vamos a votar de nuevo a Milei o si vamos a votar a este. Yo no me interesa mucho la política. Me interesa saber lo que la gente piensa y por qué la gente hace lo que hace. Y me interesa saber qué es lo que la gente adora y a qué alaba. En Corea del Norte, donde no podés ser cristiano, donde no tenés libertad, donde tenés que adorar a su líder. Una de las primeras cosas que hicieron la gente de Corea del Norte cuando entramos a Corea del Norte es llevarnos a una estatua gigante hecha de bronce, que era de la estatua de los líderes, para que le rindamos culto, le ofrezcamos flores y nos postremos ante él, sería la palabra, postremos. Éramos cinco misioneros en ese momento. Yo, mi esposa, estábamos de 3 meses de casados y 3 personas más. Y una de las cosas que dijimos es que no nos vamos a inclinar ante esta estatua de bronce.
Ahora, capaz se enojen, sí, capaz se enojen, pero no me voy a inclinar ante esta tota porque yo sé a quién alabo, yo sé a quién adoro. Mm, Pero a qué voy con esto? Cuando vas a Corea del Sur está basado en las ideas, más allá de ser capitalista, son ideas cristianas. Primera idea, una de las ideas cristianas que más ha trascendido es el hombre y la mujer son hechos a imagen de Dios. ¿Alguno leyó eso en Génesis? ¿Se acuerdan de ese versículo en Génesis? sí. La Biblia fue Ariel, escrita, vos sí, podés sacar como don't share the screen and then share the screen again because some of them cannot see it. It says that you have paused the screen. ok. O sea, no estoy moviendo todavía no estoy moviendo el PowerPoint, así que si parece que está Okay. frisada, no, no. Ven mis manos moverse, entonces estamos bien. Lo que Sí. pasa que, Ajá, claro, bien. todavía no, esto es la introducción nomás. Perfecto. Perdón, Por perdón. eso. No, 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 está bien, Jessy, no hay ningún problema. Cualquier cosa me dicen, pero es válido, es válido. ¿En qué estaba? Estaba en Corea del Sur y todos los países, la gran mayoría de países europeos y países ahora latinos también, y Estados Unidos principalmente y Canadá también, son basadas en la idea de que somos iguales ante la ley, ¿o no? Hombre, mujer, no importa de qué tipo de sociedad, no importa de qué tipo de minoría, no importa de qué tipo de situación social vengas, todos somos iguales ante la ley. Eso no es un concepto que toda la humanidad siempre supo, no es un concepto que las culturas anteriores a la nuestra los tenían cimentados, los tenían fomentados. No había igualdad ante nada. Primeramente, si eras pobre, toda tu vida ibas a ser pobre. Lean historia de, por ejemplo, los pueblos nativos, lean historia sobre los pueblos anglosajones, allá en lo que sería Europa del Norte, los vikingos. Lean un poco de cómo era la cultura china hace 6.000 años, la cultura asiática. No había una igualdad ante la ley, no había una igualdad porque no se veían a sí mismos como personas iguales. Si yo soy rico y vos sos pobre, yo soy más que vos, yo lo hago mucho más que vos. Y eso es lo que me dice mi religión y eso es lo que me dice mi cultura. Ahora, Mm, la Biblia, Génesis, se escribió hace alrededor de unos 4.000 años atrás, 4.500 años atrás aproximadamente. Decir en un texto religioso, decir que hombre y mujer fueron hechos a imagen y semejanza a Dios, hombre y mujer los hizo, o sea, la humanidad está hecha a imagen y semejanza, eso no era algo que se había escuchado antes, nunca, en ninguna cultura. Entonces, ahora lo que nosotros vivimos como nuestras culturas, tanto acá en América Latina, es igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque ante Dios somos todos iguales. Si yo quiebro mm, la ley, no importa de qué minoría soy, no importa de qué tipo de sociedad soy, si yo quiebro la ley, yo voy a ir preso. Ahora, por supuesto, podemos decir que los ricos tienen otras maneras de no ir presos y demás. Eso es corrupción, pero ante la ley somos todos iguales. Eso es una idea que viene del cristianismo. El cristianismo moldeó nuestras culturas, eh, especialmente, bueno. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, la religión sí moldea la cultura, pero ¿qué pasa cuando nos salimos de la doctrina que tenemos que estar predicando? ¿Qué pasa cuando en vez de predicar sobre el amor a Dios por sobre todo y no adorar a otros dioses y en vez de predicar de amar al prójimo como a uno mismo empezamos a predicar que Dios quiere que prosperes? Dios es un Dios de prosperidad, te quiere bendecir, quiere que tengas un auto lujoso, quiere que tengas una casa rica, quiere que tengas esto, que tengas lo otro. ¿Qué pasa en nuestra cultura cuando empezamos a predicar a un Dios que solo le interesa la riqueza y la prosperidad? ¿Qué pasa cuando empezamos a predicar a un Dios que en el que no hay juicio? Porque Dios es solamente amor. Entonces Dios te ama si sos gay, Dios te ama si sos lesbiana, Dios te ama si sos transexual, Dios te acepta como sos, porque Dios es amor.
¿Cómo ve nuestra cultura ahora que ha sido tan afectada por diferentes doctrinas que no son las doctrinas que tendríamos que estar predicando? ¿Cómo ven ustedes nuestra cultura ahora? Si vos venís a Argentina, bueno, están todos acá en Argentina. Bueno, Paco, si venís para Argentina, ¿sabés lo que vas a encontrar en Buenos Aires ahora? No sé si los has Paco vive escuchado. acá en Buenos Aires, Ariel. Ah, bueno. Ah, Bueno, a ver, alguien que no vive en Buenos Aires, alguien que no vive acá en Argentina, ¿y alguien acá? Bueno, o los que viven acá en Argentina, ¿qué pasa cuando vas al barrio chino? ¿A quién te encontrás? A los ¿A quién te... Terians. A los Terians. Bonitos los Terians. Los perritos, los gatos, los lobos, los no sé qué, no sé cuánto, que vienen de una cultura que está quebrada, una cultura quebrada no por el tema político, no una cultura quebrada por un tema económico, aunque todas esas cosas sí influyen, no estoy diciendo que no influyan, una cultura quebrada por renunciar a lo que era el adorar al verdadero Dios, seguir sus leyes, seguir sus mandamientos. Entonces ahora vivimos en una cultura totalmente corrompida. Entonces, ¿qué pasa? La cultura ahora influye a nuestros predicadores. Nuestros mm, predicadores empiezan a predicar cosas que no tienen ningún sentido si lees la Biblia. Y eso influye en la cultura y es un ciclo vicioso. Entonces, ambas respuestas son correctas. Tanto la religión afecta a la cultura como nuestra cultura afecta a nuestra religión mm, si no nos mantenemos en la doctrina que Jesús mm, nos enseñó. ¿Se entiende? sí, Ahora tenés países que, a pesar de los miles de años que tienen de historia, parece que no cambiaron nunca. Países, por ejemplo, como Irán, Pakistán, países musulmanes. Más allá del conflicto que pueda haber ahora, no me interesa ahora en este momento decir si tenemos que apoyar a Israel o a Irán o a Trump o a quien sea o a Javier Milei. No me interesa eso, no vengo para hablar de eso. Lo único que estoy diciendo es, si vos vas a cualquier país musulmán, y yo he estado en países musulmanes, la cultura cambia, pero muy poco. ¿En qué sentido cambia la cultura? La cultura cambia en los avances tecnológicos y la cultura cambia en lo financiero. Hay países que van a ser un poco más ricos ahora de lo que eran antes y otros que van a ser más pobres de lo que eran antes. Pero como valores, la cultura parece que no cambia desde hace 1000 años. Las tradiciones de la cultura. ¿Por qué? ¿Por qué países musulmanes todavía parece que todavía dan, por ejemplo, por qué si estamos hablando de igualdad ante la ley, todavía en países musulmanes las mujeres no pueden estudiar o se tienen mm, que cubrir con un velo? ¿Por qué las mujeres no tienen voto dentro de los parlamentos? Porque su religión afecta a su cultura y algo que tienen los islámicos, que no tenemos los cristianos, es que los islámicos se quedan fijos en su doctrina. Nosotros los que somos cristianos, la verdad que la doctrina ha sido muy afectada por nuestra cultura. Y al ser afectada, no predicamos lo que tenemos que predicar y la cultura peor se vuelve. mm, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer como cristianos y como misioneros? Eh, una de las cosas que más me encanta es ir a un lugar. He tenido la posibilidad de viajar a Corea del Norte, Corea del Sur, viví en China 6 años, viví en Malasia, viví en Camboya, que era predominantemente budista. Eh, Estuve en lugares como Kazajstán, Kirguistán, Urumqi, en Inglaterra, Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en muchos países de culturas muy distintas, con prácticas religiosas muy distintas. Y es increíble ver cómo lo que están adorando es exactamente lo que están viviendo en su día a día y es exactamente lo que la cultura fomenta. Si vos vas para Camboya, yo viví en Camboya por poco más de medio año con mi familia. En Camboya es uno de los lugares en todo el mundo con más índice de tráfico humano. ¿Sabían eso? Camboya es un ujú, país budista. Y uno se pregunta por qué, cómo puede ser un país de tanto índice de tráfico humano, especialmente si estamos hablando de niños y niñas.
era muy fácil en Camboya poder alquilar a un niño por una semana, fin de semana, especialmente si tenés dólares. ¿Por qué? Si entendés lo que ellos creen, el dios a los que ellos adoran, que para empezar son bastantes dioses y cada uno tiene sus propias mañas, sus propias costumbres. El tema de dar lo, lo que es tuyo para que ese dios te bendiga no es un tema poco común. ¿Se entiende? Para ellos, dar a su hijo por una semana para tener a cambio un poco de plata no es algo malo. Porque para empezar, en el budismo todo es irrelevante porque nada importa en el budismo. Somos energía y energía somos y en algún momento nos vamos a convertir en otra energía que vamos a pasar a ser o dependiendo de qué rama del budismo seas o te vas a reencarnar o vas a irte al universo a otra energía y bla, 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 bla. Entonces lo que pasa acá en la Tierra no es tan importante. Vender a mi hijo un rato para que lo violen por no sé cuánto tiempo no es gran cosa cuando yo me doy cuenta que en realidad todo lo que estoy viviendo es mentira. O sea, yo tengo que salir de... En el budismo es como que paz interior y lo de la realidad, lo que tengo alrededor mío, no existe, lo material no es importante. eh, entonces, cuando vos vas para Camboya, cuando vas para Tailandia, que también estuve en Tailandia, era imposible caminar siendo un hombre soltero en Tailandia, porque tenés filas de chicas que te están diciendo vení, 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 todas prostitutas, que seguramente tienen que darle plata a alguno de sus jefes. Es más, una vez me acuerdo estar caminando, no me acuerdo si fue por Camboya o por Tailandia, y me decían, vení, vení, para vos gratis, me decían. Yo seguía caminando, yo le mostraba el anillo, no, 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 seguí caminando. No tienen problema de vender sus cuerpos, porque incluso hay actividades rituales que ellos practican en Camboya, en Tailandia, donde ofrecen sus propios cuerpos como sacrificio. Normalmente en rituales sexuales o rituales de diferente índole, no necesariamente sacrificio de matar a alguien, pero más o menos por ahí va la cosa. Entonces la cultura, para ellos, tener sexo no es nada, no significa nada. Vender mi cuerpo no significa nada. Por eso también está lleno de travestis en Tailandia y no tenés idea cuál es mujer y cuál es travesti. Hay un dicho entre los misioneros que van para Tailandia, o sea, tené cuidado cuando te enamores de una chica porque no sabes si es una chica. O sea, anda con mucho cuidado. Y eso yo le digo a la gente que me dice, yo quiero ir a Tailandia. Bueno, si sos chico, no te enamores de cualquier chica que encontrás porque capaz no es una chica. Yo estuve en Tailandia, estuve en varios lugares de Tailandia y no sabés que no es una chica. No te das cuenta. Porque en su cultura, tu cuerpo, en su religión, lo que vos sos no importa. Tu cuerpo no importa. Ni siquiera importa mucho a la persona que tenés al lado tuyo. No, no, el budismo es negar el sufrimiento, negar lo que te está pasando y decir, bueno, todo es energía. Así que nosotros como cristianos tenemos que entender, no solamente, y especialmente nosotros los que queremos ser misioneros, los que somos misioneros, o los que están acá aspirando a ser misioneros, es importante entender alabanza y adoración, porque te vas a Mm, encontrar con culturas que alaban y adoran cosas que ni siquiera entendés. ujú. Y que para vos vas a llegar a un lugar y vas a decir, ¿cómo puede ser que la gente haga esto? ¿Cómo puede ser que la gente se comporte de esta manera? Hasta que empezás a entender un poquito los dioses a los que ellos adoran. Y hay tres preguntas que tenemos que responder en el tema de alabanza y adoración. La primera es, ¿qué alabo o qué adoro? ¿Cómo? ¿Cómo lo alabo? ¿Cómo lo adoro? Que es muy, muy importante. Normalmente la gente se queda en el qué alabo, qué adoro. Y la respuesta cristiana, ¿qué es? ¿A qué alabamos? ¿Qué adoramos? A ver, algún cristiano que sepa esa respuesta. Esa la tienen que saber. A este Es punto. muy difícil. Ah. Es muy difícil, pero bueno, así es la vida. ¿Qué adoramos? Adoramos a Dios, ¿no? Adoramos a Dios, adoramos a Jesús, ¿a quién alabamos? A Jesús. Ahora, si vos le preguntás a un cristiano, si yo te pregunto a vos ahora, ¿cómo lo adorás? ¿Cómo alabás? O yo no te pregunto, vas para Camboya.
vas para algún lugar musulmán y ellos, en la gran mayoría de estos países, te reciben con brazos abiertos, quieren saber de tu cultura, quieren compartir su cultura y dicen, ah, mirá, nosotros adoramos a este Dios, hacemos esto, bla, 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 bla. ¿Y vos a qué Dios adorás? Ah, no, yo adoro a Jehová de los ejércitos, si quieres dar una respuesta bien cristiana, Jehová de los ejércitos. eh, si querés irte por el sionismo o medio israelita, decís a Elohim, a Yahweh, no sé, vos podés decir lo que quieras a quién alabo. Y después cuando te pregunten, ¿y cómo lo alabas? ¿Cómo lo adoras a ese Dios? ¿Sabrías qué decir? ¿Cómo alabamos y cómo adoramos a nuestro Dios? A Jehová de los ejércitos, a Elohim. El Elohim, porque si estudias la palabra Elohim no se refiere solo a Dios. Es una pregunta difícil, no cualquier cristiano en cualquier iglesia te la puede responder. ¿Cómo lo alabo? Normalmente la respuesta es cantamos canciones. En esas canciones hay muchos dichos sobre las grandezas de Dios, sobre su carácter, sobre quién es Él, lo que ha hecho por nosotros, bla, 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 y nos juntamos juntos en congregaciones. Algunos tocan la guitarra, otros tocan otros tipos de instrumentos, hacemos canciones y alabamos y adoramos a Dios. Esa es la respuesta que yo creo que la gran mayoría de nosotros está de acuerdo que es una respuesta correcta. No es que está mal, ¿verdad? Me pueden hacer así con la cabeza si quieren. Ah, no. Exacto. ¿Cómo lo alabamos a Dios? Nosotros los cristianos tocando la guitarra, cantando y juntándonos para adorarlo en congregaciones. Ahora, ¿eso es real? ¿Es así como alabamos y adoramos a Dios? Eso es lo que la Biblia nos enseña. No sé por Ariel, qué estoy tan... Sí, decime. no solamente se adora cantando, con guitarra, con piano, sino con los años aprendí que yo adoro a Dios cuando cuido a un enfermo, adoro a Dios o lo alabo cuando sirvo a mi hermano. Mm, Yo lo entiendo de esa manera, no es solamente cantar, es servir en distintos lugares. A mí me tocó muchas veces 40 años de hospital y fue mi manera de adorar. Pues la palabra dice mm, que un vaso de agua que le des al sediento, si vas a visitar al que está preso, es una manera de adorar y de alabar a Dios. claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero si Desde vos le lavar un preguntás... inodoro, Claro, sí, 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 por supuesto. La Biblia dice, no todo es lo que solamente hagas, cantar. muy bien, Sí, exacto. O sea, la Biblia dice, todo lo que hagas, hacerlo para Dios y no para los hombres de todo corazón, hacia Él. exacto, ¿Por qué? Porque todo es una honra a Dios. Ahora, pero si yo le tengo que explicar a un budista, sí. que normalmente los budistas también ofrecen sacrificios como frutas, verduras, Mm, tienen altares, cada uno de ellos tiene altares en su propia casa, o sea, es como que cada uno de nosotros tuviera, bueno, muchos nosotros capaz tenemos cruces en la casa y no sé si le harás a la cruz o no, no estoy diciendo que hay que hacerlo o que no hay que hacerlo, pero los budistas tienen cada uno su altar en su propia casa y todas las mañanas vas a ver una taza de café recién servida, y le puedes ver el humito, y la fruta y mm. la verdura que le ponen ahí en el altar. Eh, y yo me acuerdo preguntarle a la gente, pero ¿qué pasa después con esa comida? Porque no se la come nadie, o sea, ese café, una taza de café le dan a los dioses en la mañana. Una taza de café y se lo dejan ahí y vos podés ver cuando estás caminando que le dejaron una taza de café. Y me decían, no, después se tira, es algo simbólico. Ok, pero ¿por qué lo hacen? Para agradar al Dios, para que tenga algo, un olor fragante, no sé, la gran mayoría de las personas te va a responder para agradar al Dios y para no caerle mal. Sí. Muy basado en miedo también. Pero si vos le... Ujú. Ahora, lo que vos me decís, totalmente correcto. Ahora, si yo le pregunto a cualquier cristiano acá lo que me va a decir cómo adoramos y alabamos, me va a decir cantando. Nos juntamos a cantarle a Dios. Pero ahora, entonces sabemos a quién alabamos, pero no sabemos cómo alabarlo o cómo adorarlo normalmente. Y la tercera, menos gente sabe todavía. O sea, ahí los puse un, dos, tres en línea de cuántas personas saben de verdad cómo se hace eso y cuántas no. La primera que adorar, la gran mayoría sabe. La segunda, posiblemente la mitad sepa. La tercera, casi nadie sabe. ¿Por qué lo adoramos a Dios? Y eso es una de las preguntas que yo quiero tratar de contestar en esta tarde con todos ustedes.
y seguramente Yasmín capaz se acuerda algo de lo que yo hablé la última vez. ¿Por qué adoramos a este Dios que encima no nos deja adorar a ningún otro Dios? Pero para eso tenemos que entender un poco dos, dos cosas fundamentales. ¿Qué es la alabanza y qué es la adoración? Porque no son la misma cosa. Mm, no. ¿Ok? Lo que la gente te va a preguntar cuando vas al campo misionero, lo que te va a preguntar un musulmán, un budista, no te va a preguntar cómo lo alabas a Dios, Mm, porque, porque cómo lo alabas, la gran mayoría de esas culturas ya lo conoce, ya sabe cómo alabar a una persona, a un Dios. Lo que van a preguntarte es cómo lo adorás, es diferente. Una cosa es alabanza, una cosa es adoración, por más que normalmente la ponemos como cosas juntas, ¿no? Por supuesto que ambas son pilares fundamentales y expresan la sí. relación del creyente con Dios, tanto la alabanza como la adoración. No estoy diciendo, y no es la idea, decir que una es mejor que la otra, ni nada por el estilo. Ahí en 1 Corintios 10:31 vemos lo que decíamos hace un ratito. Ya sea que coméis o bebáis, hacer toda cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Ese es Mm, el corazón de nosotros como misioneros, como cristianos. Todo lo que yo hago, no lo hago para ninguna cultura, para ningún hombre, para ninguna persona, ni siquiera para mí mismo lo hago para la gloria de Dios. La alabanza, digamos, capaz esta clase ya la tuviste antes en tu iglesia, capaz es algo que ya se habló. Si es así, buenísimo, seguí con esa iglesia porque va por el buen camino. Entender lo que es alabanza, entender lo que es adoración, y por qué son diferentes y en qué van juntas, es muy importante. La alabanza significa elogiar o ensalzar. Ensalzar como ponerle salsa, ¿no? Ponerle un poquito de sabor. Según el diccionario, es la acción de expresar admiración, aprobación o glorificación hacia alguien o algo, en este caso, en el caso de nosotros como cristianos, a Dios. En el ámbito cristiano, oh, perdón, no sé por qué apareció eso. En el ámbito cristiano apostólico romano, la alabanza es una expresión gozosa, espontánea de gratitud hacia Dios por su grandeza, bondad y obras. Culturalmente se asocia con cánticos, oraciones y gestos que reflejan un corazón agradecido. Por ejemplo, tenemos la historia, y esta imagen acá es una pintura real pintada por Luca Giordano, italiano, en el 1600, de la canción de Miriam, la profetisa. No sé si ustedes leyeron ahí en Éxodo, una vez que Israel pasa por el mar abierto, el mar rojo, y llegan al otro lado y Dios destruye a los egipcios que están tratando de pasar por el Mar Rojo porque se cierra el mar y los destruye. En ese momento Israel es libre, realmente libre. Miriam empieza a cantar una canción, empiezan a tocar los panderos, empiezan a danzar y a alabar a Dios. Es algo gozoso, la alabanza es algo que se practica de manera para afuera. Ahora una pregunta les hago. Alabamos a Dios, pero ¿puedo alabar algo más aparte de Dios? No. Hay un eco ahí. Sí. Creo que es tu micrófono, Carol. Prendiste el micrófono Sí, y hacía eco. Ariel, Sí. perdón, es que estamos con Jessica. No puedo ver tu pantalla y ni Jessie, y algunos, el PowerPoint se quedó en la primera diapositiva. Ok, a ver, ahí lo estoy poniendo. A ver, para. Ah, entonces no vieron toda la primera parte. Ahora lo voy a dejar de compartir, lo voy a poner de nuevo. Capaz porque tardé mucho en cambiarlo. A ver, ahí lo ven. ¿Se ve ahí? Ahí, Ah, listo. Yo ahora sí sí, se ahora ve. sí. Ajá. Listo, bueno, parecía loco yo hablando de una pintura que ni estaba ahí. Bueno, esa es la pintura pintada por Luca Giordano en el 1687. La alabanza de Miriam hacia Dios por lo que Dios había hecho de librar a Egipto, de, perdón, de librar a Egipto, de librar a Israel de Egipto. Ahora, yo les pregunto, y por favor díganme con honestidad, ¿podemos alabar algo más que no sea Dios? ¿Podemos alabar, no sé, a algún ser humano? ¿Podemos alabar a otra cosa, a algún objeto? ¿Qué piensan? Que sí. 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 ¿Por qué? Sí, Cuando no estás por ahí satisfecho en Dios, o, bueno, yo hablo desde lo personal, lo que a mí me pasó. Cuando uno Sí, no está sí. satisfecho en Dios,
cuando uno busca llenar por ahí vacíos, termina por ahí Ujú. buscando llenar todo eso con otras cosas. Y terminás idolatrando por ahí a una persona, un trabajo, una situación eh, que roba el lugar de la alabanza que solo Dios merecería. Mm. Sí y no, porque está prohibido por la Biblia que alabemos a otra persona. Está prohibido en la Biblia que alabemos a otra cosa. ¿Alguno más tiene algún otro pensamiento? Cualquiera, puede ser de los obreros también. Ariel, la palabra dice, no adorarás solamente que al Señor tu Dios, ¿no? Exacto. Que a Dios es falso, no adorarás a nadie. Entonces, Claro, si bien está, como decía Jazmín, que uno cuando se aparta de Dios, llena y adora, inconsciente o conscientemente, el trabajo, al esposo, a los hijos. Pero Dios es celoso. Él mismo dice que sí, solo a Él. Al mismo Satanás le dijo cuando estaba ahí, que le dijo, te daré todos los reinos y postraré me adorares. Le dijo que solamente al Señor. claro. Eso es adoración, no es alabanza. Sí. Solo a Él Ah, perdón. adorarás. Sí. Hay una diferencia ahí. No. Sí, sí. Sí, porque alabanza es por sus hechos y adoración es por lo que Él es. Exacto. Y otra cosa, alabanza, no estamos hablando de algo sagrado, cuando hablamos de alabanza. Alabanza, muy bien, Pachero, no es eso alabanza. A Adrián o alabar a Jessy diciéndole, che, mira, Jessy le queda muy bien esa blusita que tiene color gris. Se ve muy bien Jessy con esa blusita. Estoy alabando a Jessy. ¿Está mal lo que estoy haciendo? No, No. Una de las grandes diferencias entre alabar y adorar es que la alabanza no es algo que solamente se dirige a Dios. La Biblia no nos condena el alabar otras cosas. Hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque alabar solamente significa glorificar o ensalzar algo que es más allá de yo mismo. Yo alabo a mi esposa todos los días en la mañana cuando le digo que está hermosa. La estoy alabando, le estoy diciendo, mira qué bonita que estás. Y después de 5 hijos, ¿eh? Hay que estar bonita después de 5 hijos. La estoy alabando. Ahora, una de las cosas que yo O le dije cuando a mi esposa, cocina, Ariel. o cuando cocina, mira qué rico que cocinás. No hay, no, eso a mi suegra le tengo que decir, no hay otra cocinera como vos. La estoy alabando. Ahora, una de las cosas que yo le dije a mi esposa cuando empezamos recién con la relación es que nunca iba a escuchar de mí, te adoro. Vieron que a veces se dice de manera romántica, ay, te adoro. No, no, yo te amo y sos re bonito y todo, pero no te adoro. ¿Por qué? Porque adorar es otra cosa. Una cosa es alabar, una cosa es adorar. La palabra alabar en la Biblia, en el antiguo hebreo, es la palabra tejilá. La pueden ver ahí en amarillo. Ahí en amarillo, por si no se nota bien, le está la palabra tejilá y al lado está el hebreo en amarillo y se deriva de la raíz halal, que está abajo también en hebreo en rojo. Y a veces también se le puede, en los salmos, por ejemplo, los salmos se llama tejilín, que es ahí el que está abajo en azul. El libro de Salmos básicamente significa cánticos de alabanza. O sea, lo que estamos haciendo cuando estamos leyendo los Salmos, que capaz, si entendemos lo que Salmo significa, sabríamos esto, pero como muchas cosas se perdieron en la historia, para nosotros es el libro de Salmos y no tenemos idea de lo que un salmo significa. Un salmo es un cántico de alabanza, eso significa. O sea, literalmente yo puedo agarrar la Biblia y ponerle en vez de salmos cánticos de alabanza y sigue teniendo el mismo nombre. Por eso, cuando nosotros estamos en iglesia, cuando nosotros estamos cantando canciones
tocando la pandereta, tocando, bueno, perdón, la pandereta acá ahora ya casi no se hace. La batería, la guitarra, cantando. No importa si la canción es rápida o la canción es lenta. Lo que estamos haciendo mayormente en ese momento es alabar, alabando. No es necesariamente un tiempo de adoración. Eso es lo que decimos porque estamos acostumbrados y porque las tradiciones nos dicen eso. Entonces estamos acostumbrados que vamos a la iglesia y las canciones rápidas son las de alabanza y las canciones lentas son las de adoración, cuando no es así. Todo ese momento en que estamos cantando como iglesia, como congregación, todo ese momento de cantar va ligado a lo que es alabanza, no adoración. Ahora ustedes pueden decirme, no, Ariel, estás mal, no es así. Bueno, mostrame en la Biblia por qué no es así. Dame un fundamento de por qué no es así lo que yo te estoy diciendo. Vamos a ir a un par de versículos bíblicos que hablan de la alabanza, Tehilim o Tejilá. Salmos 34:1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza, o sea, Tejilá, estará siempre en mi boca. Un versículo bíblico que incluso tenemos en un montón de canciones cristianas, que está hablando de Tejilá, alabanza, no adoración. Su alabanza estará siempre en mi boca. Este salmo refleja un compromiso constante de alabar a Dios, incluso en tiempos de dificultad, en todo tiempo, dice. Implica una alabanza vocal y continua, un acto de devoción personal que glorifica a Dios. Una de las cuestiones también que yo le digo a la gente, especialmente a los jóvenes hoy en día, es que yo no puedo estar en el momento de la música que tenemos en la congregación y estar con mis manos en los bolsillos sentado diciendo yo alabo a Dios a mi manera. Mi pregunta es la siguiente: ¿existe tu manera de alabar a Dios? ¿Existe mi propia manera de alabar a Dios? ¿Qué piensan? Yo pienso, Ariel, que a veces es más excusa de no querer hacer lo que Dios nos manda. Es como, es una obediencia, levantar las manos, porque si la palabra lo dice, y cuando yo digo, no, lo hago a mi manera, es como una rebeldía tapada, vendría a ser, ¿no? Pero Ex- como que no me sí, interesa. exacto. Yo pienso que, bueno, Dios está allá arriba, yo estoy abajo, y si yo lo quiero alabar de esta manera, lo alabo de esta manera, porque al final y al cabo el verdadero Dios para mí mismo soy yo. Es así. Ujú, sí, Yo soy mi Dios. Y si yo no quiero levantar las manos, no las levanto. Si yo no quiero levantarme para eh, unirme a la congregación y los cánticos que están haciendo ante Dios, no lo hago. No existe mi manera de alabar a Dios, no existe tu manera, mi exacto. manera. Alabar a Dios es lo que la Biblia nos enseña. Alabar a Dios tiene que ver con un acto que va hacia afuera, es externo, es Mm, activo. Van a ver lo mismo en muchas otras culturas. ujú, Muchas otras culturas tienen rituales de alabanza también. No somos los cristianos los únicos que tenemos rituales de alabanza. O sea, si vos vas, por ejemplo, los musulmanes, ellos tienen sus cánticos de alabanza. ¿Sabían? Tienen sí, todo un libro de cánticos de alabanza que van recitando mientras hacen. Es una manera de cantar muy distinta. Ellos no tienen canciones como las nuestras contemporáneas donde alaban a Dios así, pero ellos tienen ese que no son sonidos nomás, no son sonidos, son versículos del libro de alabanza que ellos tienen. Lo que pasa es que no entendemos lo que está diciendo y lo dice de una mm, manera con demasiados altos, bajos, falsetes y muchas cosas que no entendemos, pero está recitando versículos de su libro de alabanza. En tradiciones, por ejemplo, hinduistas o budistas, tienen sus propios rituales donde empiezan a danzar. África, África tiene un montón de rituales, o sea, que uno podría denominar paganos, en los que empiezan a tocar los tambores y empiezan a danzar alrededor del mm, fuego y se empieza a manifestar la gente. Están haciendo su ritual de alabanza a su Dios y tratando de conectar con lo espiritual. Entonces no somos los únicos nosotros los que tenemos nuestros propios mm, rituales de alabanza. Ahora, cómo se alaba de la manera bíblica, cómo nosotros como mm, cristianos alabamos a Dios de la manera bíblica. Y es lo que venimos diciendo hace un ratito, es activo, cantamos himnos, cantamos salmos,
mm, Recordamos las cosas que Él hizo, lo alabamos por las cosas que Él ha mm, hecho en nuestra vida, en la vida de las personas que tenemos alrededor. La alabanza no requiere perfección técnica, pero requiere sinceridad de corazón. ujú, Requiere que yo me meta en ese momento en el que estamos como con una congregación y yo empiece a cantar escuchando lo que yo estoy cantando, no solamente cantando porque el que está delante mm, estoy cantando cuando alabo a Dios. Porque si no, lo que estás haciendo, no estás alabando a Dios, estás haciendo un Ave María. Ave María, ¿se dice? mm, Si alguno fue católico y alguno pasó por el catolicismo, yo no, pero conozco bastante de la cultura católica. Cuando cometes algún pecado o cometes alguna infracción o lo que sea y te vas a confesar, te van a decir, bueno, de acuerdo a este pecado, tenés que hacer 20 Ave Marías. Entonces agarrás el rosario mm, y vas, y tenés que repetir el Padre Nuestro, me parece, ¿no? Creo que casi siempre es el Padre Nuestro, a no ser sí, que estemos hablando de un exorcismo, eso es otra cosa. Ahí se repiten otras cosas. Pero el Padre Nuestro y lo repetís una y otra vez, y ni siquiera lo estás pensando cuando lo estás repitiendo, solo lo estás repitiendo y muchas personas saben hacerlo muy rápido para poder cumplir las 20. Entonces, si vos estás en el momento de alabanza de tu congregación, de tu iglesia, y solamente estás cantando, pero no te estás dando cuenta de lo que estás cantando, no estás pensando en lo que estás cantando, estás haciendo una Ave María, estás repitiendo. Estás repitiendo lo que la canción dice sin para vos ningún sentido en absoluto. Entonces, ¿vamos bien por ahora? ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo o estoy demasiado loco? Me volví un poco loco. Me cansa ver que la gente actúe de maneras que no conoce y no sabe. Me cansa ver que la gente diga o haga cosas que no tienen fundamento. Me cansa ver que hemos perdido en nuestra cultura, no solo nuestra cultura también cristiana, hemos perdido el temor a Dios. Hemos perdido el temor a Dios. Y eso es lo que la alabanza y la adoración debería de traer, temor de Dios. Ahora, no es una clase de temor de Dios, eso es otra clase que ya duraría como 4 horas esa clase. Pero sí es importante entender por qué alabo, a quién alabo, cómo lo alabo. ¿Se entiende? La adoración es totalmente diferente a la alabanza. El significado de la palabra adoración significa rendir homenaje, postrarse ante cualquiera sea la deidad, y ya estamos hablando de una reverencia profunda. Si lo buscas en el diccionario, se está viendo, ¿no? El PowerPoint ahora, ¿se ve bien? Sí, bien. La oración es el acto de venerar o rendir culto a una deidad, expresando sumisión y amor. O sea, normalmente cuando estoy adorando algo, lo que estoy reconociendo básicamente es que esa cosa que yo estoy adorando está muy por encima mío. ¿Se entiende? Es una deidad. ¿Qué quiere decir una deidad? Es un ser superior a mí. Es un ser que está más alto que yo. Eso es lo que yo adoro. Si yo lo adoro es porque yo reconozco que es un ser superior a mí. Entonces yo rindo mi sumisión, o sea, me rindo ante esa deidad, esa persona. No siempre con amor, acá dice y amor, pero eso es más, tiene más que ver con un sentido cristiano. Nosotros aprendemos en el cristianismo que lo adoramos por amor. En las culturas a las que, si Dios te da la oportunidad y el privilegio de poder viajar, ellos no adoran por amor. ¿Por qué adoran? ¿Alguno sabe? ¿Por ¿Por qué miedo? adora? ¿Por ganarse el favor de ese Dios? Dos cosas, exacto. La primera, miedo. Especialmente las sí, culturas musulmanas están basadas en el miedo, en el temor. Y la segunda, por ganancia. No me interesa, yo no amo. Si vos vas a India, en India, ustedes saben más que yo porque ustedes son el Ministerio de Misiones, pero ¿cuántos dioses tiene India? Más de 6.000. O sea, no sé si se pueden contar la sí, cantidad de dioses que hay en India. Ahora, nunca he encontrado a un indio que adore a uno de estos dioses porque lo ama. ujú,
Todavía no encuentro un indio que me diga eso. No aman al Dios que están adorando, lo adoran porque, una, porque le tienen miedo, o para que los haga ricos y los bendiga con Mm. salud, los Ariel, no te escucha. bendiga con cualquier salud. Está cortando tu... ¿Ahora me escuchan? ¿Quién no me escucha? Sí, ahora sí. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora? Sí, ¿Vamos bien? Listo, listo. Bien, avísenme cuando se empiece a cortar. Eh, ahora, la adoración es muy distinta a la alabanza. Yo no puedo adorar a otra cosa que no sea Dios, ¿o sí? ¿Puedo adorar a otra cosa que no sea Dios, a otra persona que no sea Dios? Cuando me refiero a puedo, o sea, por supuesto que puedo, pero debería. A eso me refiero. O sea, poder puedo. ¿Puedo adorar a otro Dios? Sí, puedo adorarlo. No me conviene para nada, pero puedo. ¿O no? ¿Estamos en la misma página? ¿Qué piensan? ¿Alguna respuesta por ahí? ¿Cómo la ven esa? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Es permitido? ¿No es permitido? De es poder decir, puedo, de claro, poder puedo, mm, porque Dios me dio pero no libre debo. albedrío para elegir si Sí. lo quiero adorar o no. Exacto. Claro, exacto. De poder puedo. Ahora, que no debo y que no me conviene. La realidad es que no me conviene. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido porque la verdad no tengo tanto tiempo. Pero si estamos hablando del contexto bíblico, la palabra para adoración es la palabra yacha. La verdad que no sé cómo pronunciarla, perdón. Ahí como la ven escrita. Yacha. No sé si se pronuncia así o yaká. Significa postrarse, inclinarse, rendir homenaje. Entonces, por eso cuando ustedes van a una cultura musulmana, van a ver que ellos 5 veces al día se postran en tierra a la dirección de la Meca, donde sea que estés en el mundo, van a ponerse en dirección a la Meca. ¿Y qué hacen los musulmanes cuando oran? Se postran ante Alá. Ahora, ellos saben exactamente a quién adoran y ellos saben exactamente cómo lo adoran. 5 veces al día se postran ante esa deidad, ante Alá. ¿Qué hacemos nosotros para adorar a Dios? Nosotros como cristianos, si un musulmán viene y me pregunta, viene o te pregunta, ¿cómo adorás vos a tu Dios? Porque nosotros no nos postramos, la gran mayoría ni siquiera lee la Biblia una vez al día, orar capaz una vez a la semana. Entonces, ¿cómo adorás a Dios? Eso si es que lo haces una vez a la semana. Si lo haces una vez a la semana, buenísimo, sos parte de los pocos. A veces estamos hablando de cristianos que pasan meses sin abrir la Biblia. Entonces, ¿cómo lo adoramos nosotros a Dios? Hay varios textos bíblicos, pero ¿cómo lo adoro? Esto lo voy a pasar un poquito primero. La realidad es la siguiente, cuando estamos hablando incluso de otras religiones, cuando hablamos de otras culturas, y esto es algo que yo veo que hemos perdido en nuestra cultura, es el concepto de sacrificio. Si yo les pregunto a ustedes qué es el sacrificio, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué me pueden decir sobre la palabra sacrificio? ¿Alguno por ahí? Ariel, Ujú, yo en mi caso, para sacrificio, es negarme a mí misma, es dejar todo ujú. por él, en mi caso, ¿no? Quizás te equivocada, no, pero si yo quiero seguir al Señor como mujer sola, es como el apóstol Pablo, no, no me tiene que interesar todo, como siempre digo, ¿no? Me he casado, enviudado, tengo mi casa, pero mi sacrificio, ¿cuál es? Es rendirme a Él, porque todo pasa, como dice Eclesiastés.
nada me llevo, como dijo Job, nada traje, nada me llevo. Entonces, mi sacrificio personal es negarme a mí misma y seguirlo, ¿no? Es lo que yo pienso. Exacto. ¿Y qué sería negarme a mí mismo? ¿Qué sería negarme a mí mismo? A mis sueños, por ejemplo, espera, por ejemplo, me preguntan, ¿cuáles son tus sueños? Ya a mis 63 años, ya sueños no tengo, porque siempre dije, mis anhelos pasaron. Si Mm, bien me casé, enviudé, no tuve hijos, lloré, grité, pataleé, pero me di cuenta que Dios tenía otro propósito. Entonces, sería muy terca de mi parte, muy necia, ujú, de no hacer su voluntad. Yo ya no tengo sueños ni anhelos, sino mi anhelo es seguirlo y hacer lo que Él quiere. mm. Ese es mi sacrificio, seguirlo a Él y cumplir su plan, no el mío. El mío ya está, ya fue. Y más a esta edad. Claro. Buenísimo, gracias, Graciela. Mm, Negarme a mí mismo, o sea, hacer un sacrificio ujú. vivo para Él. Muchas personas podemos capaz de entender eso de alguna manera distinta, o sea, qué es para mí un sacrificio o qué es para mí negarme a mí mismo, capaz sea diferente de lo que es para vos negarte a vos mismo. O capaz no, no sé. Ahora, por ejemplo, tenemos la historia de... Tenemos dos historias muy interesantes en la Biblia, tenemos muchas historias muy interesantes en la Biblia, pero una es la de eh, Abraham con Isaac, ¿no? Dios le dice, ofreceme a tu hijo, tu único hijo, el que yo te di. Por encima no podías tener hijos, yo, yo te lo di, ahora te lo quiero sacar. Y Abraham dice, bueno, ok. O sea, es más, no dice nada Abraham en realidad, simplemente lo hace. Y viene Dios, ¡pac! Y detiene su mano. Detiene su mano y dice, no lo hagas esto, no sacrifiques. Acá hay un becerro, una ternera, no me acuerdo bien, creo que era un becerro. Sacrifica eso, ya sé que tu corazón es puro. ¿Qué estaba tratando de hacer Dios? Una tratando de probar a Abraham, ¿no? Lo estaba probando, a ver si él le iba a sacrificar lo más precioso que Abraham tenía. Muchas veces pensamos que solamente tiene que ver con familia, con ser un hijo. En ese tiempo, en ese momento histórico, el tema de tener un hijo no, si él sacrificaba a Isaac, él no solamente estaba sacrificando a Isaac, él estaba sacrificando todo su linaje, todo el futuro de su familia, todo heredero que podría salir de él. O sea, él se muere y toda esa riqueza que Abraham era un hombre rico, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Ahora, la pregunta es ¿por qué? Que es la última pregunta que tenemos que contestar. Aunque en realidad todavía no les contesté el cómo adorar y el cómo alabar. ¿Contestamos esa primero, rapidito, antes de meternos en el por qué tenemos que hacerlo? No, no, vamos a hacerlo al revés. Perdón. Estoy todavía acá con todos los papeles y estoy viendo cómo hacerlo bien. No, vamos con esto. Vamos a el por qué. ¿Por qué Dios está tan empecinado en hacernos adorarlo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan egocéntrico? ¿Por qué Dios le gusta ser alabado y adorado? ¿Por qué Deuteronomio 6:13 dice, al Señor tu Dios temerás y solo a Él adorarás? ¿Por qué a nuestro Dios temeremos y adoraremos solamente a Él? Cuando la Biblia dice que el perfecto amor quita afuera el temor. ¿Se está... ¿Hay algo mal en la Biblia? ¿Hay algo mal en lo que estoy leyendo? ¿Hay algo mal en lo que el Deuteronomio dice? ¿Por qué tenemos a un Dios? Y esta es una pregunta que posiblemente no te lo van a hacer otras culturas. Una cultura musulmana capaz no te va a hacer esta pregunta, una cultura hinduista, una cultura budista, capaz no te va a hacer esta pregunta porque ellos entienden el porqué. Pero nosotros hemos perdido el por qué lo tengo que adorar a Dios y solo a Él. No entendemos el porqué. Entonces muchos pensamos que
Bueno, la gran mayoría ni siquiera se hace la pregunta porque no sabe contestarla, entonces mejor no hablar de esto en la iglesia. Porque no quiero hablar de un Dios egocéntrico, egoísta y centrado en sí mismo en la iglesia, ¿no? Y como no tengo la respuesta, mejor no hablemos de esto. Pero en nuestras vidas las vivimos como que yo tengo un Dios. No sé si alguno de ustedes ha pasado por una relación tóxica, espero que no, pero si lo han pasado, no es una situación linda de vivir, pero muchos Ujú. cristianos viven en esa relación con Dios. Dios es un Dios tóxico. Dios es un Dios que no le importa cómo estás o no le importa exactamente qué es lo que estás pasando, mientras lo adores a Él y mientras lo alabes a Él. Ahora, si te animaste a adorar a otro Dios que parece un poquito más canchero, que parece un poquito más buena onda, ¿qué pasa? ¿Qué hace Dios si vos adorás a otro Dios? ¿Qué Y hace si Dios? pensamos que es tóxico, por ahí se enoja si adoramos a otro Dios. No tenemos que pensar que se enoja. Si lees el Antiguo Testamento, Dios se enoja. Ni siquiera tenemos... ¿qué pasa si Israel adoraba a otro Dios? Libro de jueces. Cada uno de los capítulos es un juez distinto. Es un ciclo vicioso. El pueblo de Israel pecaba contra Dios. Dios se enojaba. O sea, alababan a un Dios como Baal, Moloc o Astoret. Dios se calentaba, se enojaba, mandaba un ejército, ya sea los amonitas o los cananitas o demás, y mataban a miles de israelitas. No estoy hablando de una conspiración como las que se hablan ahora. Te estoy diciendo lo que pasó en la Biblia. ¿Qué pasaba si el pueblo de Israel adoraba a otro dios como Baal, Moloc o alguno de estos? ¿Qué hacía Dios? ¿Se quedaba así tranquilito? No, para nada. Entonces, me parece que estamos hablando de Dios, de dos dioses muy distintos. Estamos hablando del Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios tóxico, un Dios que se enojaba por todo, que no le gustaba que le pongas el ojito a otro Dios. Y de pronto tenemos a Jesús en el Nuevo Testamento que nos habla de un Padre de amor y paz. No es una coincidencia que para los israelitas de ese momento, para los judíos de ese momento, las enseñanzas de Jesús hayan sido tan... Lo crucificaron por lo que Jesús enseñaba. Pero era muy difícil poner juntos a esos dos dioses que estaba Jesús poniendo. Dios estaba poniendo a un Dios Padre de amor, cuando la historia de Israel ha sido la historia de un Dios que se enojaba con ellos y los hacía matar a todos, literalmente. Léanse el libro de Jueces entero. Pues pasa el mismo ciclo todo el tiempo. El pueblo de Dios peca contra Israel, perdón, contra Dios, adora a otro Dios. Dios manda a los amonitas o a los cananitas. Matan a Israel y los tienen cautivos por unos 40, 50 años, hasta que Israel dice, perdónanos Dios por nuestro pecado, no vamos a hacerlo más. Dios se compadece de ellos, levanta a un juez, levanta a un guerrero que pelea por Israel, tiene la paz, gana. Y la Biblia dice, cada vez que terminás una de estas historias de jueces, que creo que son como 13 jueces o más, no estoy seguro en este momento, dice, y hubo paz todos los días de la vida de este juez. Pero luego ese juez moría, el pueblo de Dios volvía a pecar adoraba a otro Dios, Dios mandaba otro ejército que mataba a un montón de israelitas y los mantenían cautivos por otros 40 años, hasta que se levante otro juez una vez que los israelitas se arrepentían. Pero parece una relación tóxica de la que no se puede salir. Están todo el tiempo en ida de te hago más. Se te cortó, Ariel. No se escucha. Entonces Ariel vos se te enojas. cortó. Te pido perdón. Sí, sí. Ahora Ariel, se te corta. parece que
Hola, 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 ¿me escuchan? Ahora sí te Ajá. escuchamos. Listo, mira, me voy a acercar a otro lado que tiene mejor internet, así no tenemos ese problema, no. Acá estamos. En un momentito nomás que conecto la compu. Listo, díganme si escuchan ahí. Listo, acá Sí, estamos. sí, se te escucha. Listo, Sí, te buenísimo. escucho. Sí. A ver, voy a compartir la pantalla de nuevo y te voy a tratar de terminar, que si no nos vamos a ir hasta las 10 de la noche. Y mi esposa me va a matar porque está con todos los nenes. Ok, Ah, ok. Entonces, ¿es nuestro Dios un Dios orgulloso, un Dios egocéntrico? ¿Es tu Dios el que vos adorás? Un Dios que demanda de vos todo el tiempo, un Dios que demanda sacrificios, un Dios que demanda que todo el tiempo lo adores y que cuando no lo haces, no solamente se enoja, sino que no te bendice o te maldice en muchos casos. Porque si ese es el Dios que vos estás adorando, déjame decirte que no es el mismo Dios que yo adoro. exacto. No es el mismo Dios, no estamos adorando al mismo Dios. Y Ujú. la realidad es que si estamos hablando de lo que es el cristianismo hoy en día en nuestros países contemporáneos, en esta cultura de ahora, la gran mayoría se junta a adorar un Dios muy distinto del que nosotros adoramos dentro de la misma congregación. Porque yo no estoy adorando a Dios por miedo o por lo que Él me puede dar, pero hay muchos cristianos que sí. ¿Cuál es una de las prédicas más escuchadas hoy en día en Latinoamérica? Prosperidad, Mm, prosperidad. Dios está acá para bendecirte, Dios es tu cajita tu amuleto, Dios es mm. ¿cómo se diría? Ay, la caja donde sacas plata, ¿cómo se llama? De Pandora. Ah, ¿Eh? la alcancía. ¿Cómo? El Tu chanchito. alcancía. Claro, claro, eso, donde vos metés la tarjetita de crédito y pam, sacás platita. La caja de Pandora puede ser el dios de la caja de Pandora, así que es tremendo ese dios. Abrís la caja de Pandora y no sabés qué a, qué vas a esperar. Pero, ¿por qué Dios se enojaba tanto con los israelitas? ¿Por qué Dios le pone tan mal que nosotros adoremos a otros dioses? Estos son tres de los dioses más importantes de todo el Antiguo Testamento. ¿Ok? Primero tenemos a Baal, Astoret y Moloch. Son los dioses que normalmente cuando vos lees en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios ofendió a Dios adorando a otro Dios, normalmente es con uno de estos tres, ya sea Baal, Astoret o Moloch. Baal significa señor, dueño, y era un dios de la fertilidad, la lluvia y las tormentas, venerado principalmente por los cananeos, los fenicios y otras culturas vecinas. Baal era una deidad prominente de Canaán, o sea, los cananitas eran los principales que adoraban a Baal, y era una tentación constante para los israelitas adorarlo. O sea, todo el tiempo ves que adoraron a Baal y Dios se enoja y los manda a matar y bla, 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 bla. Tenemos, por ejemplo, en Jueces 6, 25, 32, donde Gedeón destruye un altar de Baal que había hecho su padre. ¿Se acuerdan la historia de Gedeón? Dios le dice, hombre esforzado y valiente, vos vas a salvar a Israel. Y Gedeón dice, no, yo no, no soy nada en mi familia, no soy nada en esta ciudad, bla, bla, bla. Le pide señales, Dios le da las señales que él pide. Pero antes de poder, entonces eh, Gedeón dice, bueno, dale, ok, yo voy a liberar a Israel junto con vos. Pero Dios le pide algo muy importante primero a Gedeón, es destruir el altar a Baal que había construido su padre. No lo construyeron los cananeos, no lo construyeron otras naciones, lo construyó su padre, un israelita. Primera de Reyes 18:20 al 40, el profeta Elías desafía a todos los profetas de Baal. ¿Se acuerdan, no? Esa historia, una de las más conocidas,
donde los profetas se la pasaban cortándose, latigándose, cantando a su Dios que era Baal, para que tire fuego y consuma la ofrenda, y no pasó nada. Y viene Elías y dice, Señor, mostrarles que sos vos del Dios de verdad, y manda fuego, y Dios manda fuego que consume todo. Y ahí Elías mata a todos los de Baal, cortándoles el cuello. No sé si ustedes saben cómo se realiza ese sacrificio de cortar el cuello. Tiene que ser de oreja a oreja. No puede ser, no es como un cortecito. O sea, si yo agarro este cuchillo y yo lo paso solamente acá por la garganta, solamente acá, no lo voy a degollar bien. Y mucho menos de la manera que se hacía en ese momento, que era ritual. Para poder hacerlo bien y que la persona muera y que toda la sangre salga del cuerpo, que era lo importante, que toda la sangre salga del cuerpo, tiene que ser de una punta de la oreja, pasar por todo acá abajo hasta la otra punta de la oreja. El cuchillo tiene que pasar todo. Y eran como 400 de los profetas de Baal. Y Elías era uno solo. O sea, hizo eso 400 veces en un día. Ningún tontito. Y Dios en ningún momento paró a Elías diciéndole, no, Elías, tené cuidado, no seas tan malo. Dios no dijo nada. ¿Por qué? Los sacrificios incluían granos, animales y algunos textos bíblicos nos dicen que ocasionalmente también nos ofrecían sacrificios humanos. A Baal normalmente ofrecías un hijo tuyo, un pariente tuyo, y si era tu primogénito, mejor todavía. Más bendiciones te iba a dar Baal si era tu primogénito. Entonces, en esa cultura, como no se cuidaban mucho, no había preservativo, tenían hijos por doquier, entonces sacrificar a uno de tus hijos para que la familia esté mejor, porque el Dios te va a bendecir, no parecía algo tan malo. Y creas o no, hay muchas culturas que todavía tienen esa manera de pensar. Sacrificar a uno de nuestra familia, sacrificar a uno de nuestra comunidad para que nos vaya todos bien, no es algo tan malo. Nuestros dioses lo aceptan, así que nosotros también. Astoret era otra. Era una diosa cananea, o estos cananeos tenían varios dioses de la fertilidad, el amor y la guerra, y, y sus rituales eran más de índole sexual. ¿Ok? Entonces se hacían orgías increíbles, con la gran mayoría de las personas del pueblo participaban de la orgía, y se traían a nenas vírgenes, donde, ¿qué es lo que se ofrecía en el altar a Ashtoreth? Se ofrecía la virginidad de la nena que podría normalmente cuando ya alcanzan la pubertad, ¿qué es eso? 13, 12 años, dependiendo de la nena, 15. Entonces el sacrificio era la virginidad de la nena. Y se violaba también a niños, o sea, nenes, hombres, nenes varones también. En Jueces, los israelitas abandonan a Yahweh y sirven a Baal y a Astaret. O sea, ¿cómo no se va a enojar Dios con estas cosas? Decímelo vos, ¿cómo no se va a enojar Dios con estas cosas? ¿Cómo sería nosotros ahora si descubriéramos que acá en Argentina se hace un ritual en el que se sacrifican niños y también sacrifican la virginidad de alguna de las nenas? ¿Qué pasaría? Estaríamos como, no, che, pero la ley tiene que igual cuidar a estas personas, porque más allá de que cometieron el pecado, la ley, no, estaríamos haciendo marchas para que los agarren, los pongan presos a todos, y la gran mayoría estaría haciendo marchas para que tengamos de una vez la cadena de muerte. Porque en este momento ahora en Argentina solo tenemos cadena perpetua, no tenemos eh, ejecuciones, por así decirlo. En algunos países todavía hay ejecuciones, pero acá no. ¿Cómo no se va a enojar Dios por estas cosas? Ahora, Moloc, Moloc era otro. Moloc era otro donde se ofrecían principalmente hijos. Ahí en Jeremías, si ven en la parte de abajo, Jeremías 32, 35, condena a Judá por hacer pasar a sus hijos por el fuego para Moloc. O sea, ¿se dan cuenta que no entendemos bien por qué Dios estaba tan enojado hasta que empezamos a leer un poco de historia y entender las culturas por las que, no solamente la cultura israelita, pero las culturas que estaban alrededor de los israelitas? Para ellos era normal
poner a sus hijos sobre el fuego para un Dios y una deidad. Y Israel caía en la misma trampa. Ahora la pregunta es ¿por qué? Ganancia. Siempre hay algo de ganancia. Sacrificio es básicamente... El sacrificio se fue modificando, especialmente en las culturas, pero el sacrificio es así. Yo quiero que este Dios me bendiga y no quiero caerle mal a este Dios, así que voy a sacrificar algo de lo que yo tengo para ganar su favor y para que este Dios me bendiga. Uy, ahí, vientito, estoy afuera, perdón. Espero que no se escuche el... ¿Se escucha el... No, estamos bien. Ahora, no es un concepto que las culturas ahora no conocen. ¿Ok? Si vos vas a las culturas musulmanas, ¿por qué los terroristas musulmanes se ponen chalecos bomba, van a un lugar lleno de gente, gritan gloria a Alá y se suicidan ellos? ¿Por qué? Porque ese es el sacrificio que le están dando a su Dios. Sacrificio de carne, hueso y sangre. Todavía entienden lo que significa. Nosotros no entendemos porque nuestra cultura ya, gracias al cristianismo, nuestra cultura ya entiende que no tenemos que sacrificar seres humanos porque no hay nada de ganancia tan valiosa como un ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer los hizo, a imagen y semejanza de Dios los hizo. Nuestra cultura, que a la que nosotros pertenecemos, no nos permite esas cosas porque entendemos lo que Dios quería decir. Hay culturas que no. Ahora, lo que sí pasa con nosotros los cristianos de ahora, los cristianos contemporáneos, es que capaz no ofrecemos sacrificios de sangre, carne y nada de eso, pero tenemos este juego con el Señor. Yo sacrifico esto para que Dios me bendiga con esto. Yo me voy a las misiones, sacrifico mi vida yendo a las misiones, sacrifico mi comodidad, sacrifico mi hogar, mi familia, sacrifico mi casa, mi auto, bla, 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 para ir a un lugar que no conozco, en una lengua que no conozco, y más allá de que lo hacemos también por amor a Dios y que lo hacemos también por amor al prójimo, muchas veces lo hacemos también para que Dios nos bendiga. Y eso entonces, ¿no estamos hablando de lo mismo, solo que no sacrificamos nenes y nenas? Sacrificio es adoración. Cuando la Biblia dice, y construyó un altar y adoró a Dios, ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Qué hizo esa persona? Construyó un altar, ahí hizo un sacrificio a Dios, un sacrificio que ya no tenemos que hacer porque Dios es suficiente sacrificio por todos nosotros ya. Jesús ya lo hizo, perdón, no Dios, Jesús ya lo hizo, Él ya sacrificó a sí mismo por todos nuestros pecados, no tenemos que hacerlo de nuevo, por eso no lo hacemos. Pero interiormente todavía estamos sacrificando cosas para tener el agrado de Dios, para que Dios me bendiga o para que Dios por lo menos no me maldiga. Ahora díganme ustedes si lo que estoy diciendo yo ahora es correcto o no, porque capaz yo estoy equivocado, capaz yo lo hice por muchos años. Y de pronto llega el momento en que la policía llega a tu casa y te saca todo lo que venías trabajando y te das cuenta que te quedaste sin nada y le decís, Señor, por esto trabajé tanto tiempo, para quedarme sin nada. Y a el Señor te va a decir, porque me lo dijo a mí, entonces ¿para qué estabas trabajando? ¿Es nuestro trabajo misionero de verdad una oración a Dios o estamos esperando que Dios nos bendiga de alguna manera? Capaz pienso que voy a encontrar a mi pareja en el campo misionero. ¿Qué pasa? Soy testigo de eso. O que me va a bendecir de alguna otra manera. O sea, yo salgo del campo misionero, pero yo sé que Dios se va a encargar de mi enfermedad, yo sé que Dios se va a encargar de mi familia, pero yo tengo que obedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no obedezco a Dios? Entonces Dios no se va a encargar de mi familia, no se va a encargar de mi enfermedad, no se va a encargar de mi necesidad. Entonces, el Dios que yo conozco es el mismo Dios que adoraban los cananeos, el mismo Dios que adoraban los astoritas, el mismo Dios que alaban y adoran los musulmanes, el mismo Dios que adoran los hindúes. Es un Dios que si yo le doy algo, ese Dios me da algo a cambio. Ahora déjenme decirles que Dios no es así. No es quien Dios es.
y toda adoración, todo sacrificio que hacemos para Él, la realidad es que no tenemos que hacer nada de eso, porque Él ya nos dio todo. La Biblia dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual, que Jesús ya fue sacrificio suficiente por cada uno de nosotros. No hay que hacer más sacrificios. Pero entonces, ¿por qué tengo esta necesidad de todo el tiempo estar sacrificándome a mí mismo para agradar a Dios? No, no tenés que hacer nada de eso para agradar a Dios. Dios no es un Dios como todos estos. Y yo me voy a convertir a la imagen de lo que yo adoro. Si mi Dios es un Dios que lo único que quiere es que yo lo adore y no le importa cómo yo estoy y no le importa lo que tengo alrededor mío, no le importa cómo me siento, la situación por la que estoy pasando, Él solamente quiere que yo lo adore porque es un Dios tóxico, esa es la vida que yo voy a tener. Yo voy a asimilar esa vida. Yo me voy a convertir en esa persona tóxica, que no dejo a mi esposa en paz, que no dejo a mis hijos en paz, porque tienen que hacer algo por mí para caerles bien, porque si no yo me enojo con ellos, o no. Me voy a convertir a cualquier cosa que yo adore. Los budistas pasan su vida entera tratando de verse igual a Buda. Es imposible adorar algo y no tratar de convertirme o no convertirme de a poco en lo que estoy adorando. Es imposible porque fuimos hechos para eso. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y por eso es que solo a Dios tenemos que adorar. Porque Dios no nos hizo imagen y semejanza de Buda. Decirle eso a un budista y mirá lo que te dice. Dios te hizo imagen de Dios, no a imagen del Buda. Por eso no tenés que parecerte al Buda. Pero ellos lo hacen porque tienen que ser la imagen. Miren el hinduismo, lo que te transforma. Esa es la dios Kali, si no mal recuerdo. No estudio tanto las religiones tan a fondo, pero me parece que es la dios Kali. Miren el hombre al lado. Se visten igual, se dejan de caer su cuerpo para verse igual de decrépitos que las imágenes que adoran. No sé si alguna vez viste la imagen de lo que es la automomificación. Son budistas extremos que se automomifican con tiempo, en años. Son años de procesos. De no comer casi nada de cosas líquidas, comer solamente cosas que te secan el cuerpo y de a poquito te vas haciendo una momia viviente. Satanismo. ¿No les parece raro que cada vez que ves, bueno, cada vez que ves una iglesia satánica como que fueran tan comunes, pero si te gustan las películas de terror o si has visto cosas de satanismo en algún lado, a mí me gustaban y me gustan las películas de terror y me gusta entender un poco cuáles son las cosmovisiones que tienen, ¿por qué se visten como demonios? O sea, ¿no les basta con solamente adorarlo? No. ¿Por qué? Porque te vas a convertir a la imagen de lo que adoras, lo quieras o no. Ahora, no solamente va con Dios, es eso. ¿Qué pasa si Cristiano Ronaldo se cambia su peinado, se cambia su corte de pelo? ¿Qué pasaría si Cristiano Ronaldo hoy se pela? ¿Qué hacen todos los nenes en toda Latinoamérica? ¿Qué van a hacer? Se van a pelar como Cristiano Ronaldo. Había un corte que a mí me parecía el más ridículo de todos los futbolistas. ¿Alguno se acuerda de Ronaldo, el brasilero? Ronaldo, no Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Le hicieron un corte de pelo donde estaba todo pelado por acá atrás y con un cosito de pelo acá adelante. Horrible. Pero veías a todos los nenes con ese corte de pelo. ¿Por qué? Porque lo adoran a Ronaldo. Ronaldo, tremendo jugador de fútbol. Messi, lo mismo. Messi, cualquiera de los jugadores de la selección argentina se ponen ese peinado que donde se pintan todo el pelo de blanco y después están todos los nenes peinados con el pelo de blanco en la escuela. Porque fuimos hechos para adorar y yo me voy a convertir en lo que adoro. Por eso es que a Dios le importa a quien adore. Por eso Dios se enoja por quien adora. No porque Dios sea egoísta, no porque Dios sea egocéntrico, no, porque nos hizo a su imagen. Y si adoro otra cosa, me voy a convertir en algo que no soy y voy a terminar sacrificando cosas que no tengo que sacrificar, que Dios no me pide sacrificar. ¿Qué es lo que Dios sí nos pide? ¿Cuál es el sacrificio que Dios sí nos pide? Porque ahora, si yo te pregunto cuál es el sacrificio digno para Dios, ya no podemos decir matar un chivito, ya no podemos decir sangre en el altar, o por lo menos no deberíamos. Si estás en una iglesia que todavía hace eso, salí corriendo ya, porque no hacemos eso.
no lo tengo acá, o capaz sí, no, no lo tengo. Salmos 50, 14 y 15. Si pueden abrir sus Biblias en el Salmo 50, y voy a terminar con esto, perdón que me excedí un poco. Salmo 50 dice, ofrecer, eh, dependiendo de la versión que tengas, ¿no? Yo estoy acá con la nueva versión internacional. Dice esto, ofrece a tu Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. ¿Qué dice? Ofrece a Dios tu gratitud. Es más, o sea, si lees antes de eso, veamos Salmos 50, pero antes del 14, veamos el versículo 7, del 7 al 13. Escuchen lo que dice Dios, esto es muy importante. Escuchad, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que siempre me ofreces. O sea, Israel ofrecía siempre sacrificios y holocaustos a Dios. No necesito novillos de tus establos, ni machos cabríos de tus rendiles. Dios no necesita nada que podamos sacrificar, no necesita nada. Pues míos son todos los animales del bosque, y míos también el ganado de miles de colinas. Conozco a todas las aves de las alturas, también son míos los animales del campo, y si yo tuviera hambre no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento con carne de toros o bebo la sangre de machos cabríos? ¿Acaso hay algo que vos le podés ofrecer a Dios que Dios ya no tenga? ¿Hay algún sacrificio que le puedas dar que Dios necesite? Nada de lo que yo le puedo ofrecer, Dios lo necesita, nada. Entonces, con Dios no podemos hablar de este intercambio como hablamos capaz con otros dioses. Porque no existe el intercambio, porque no tenemos nada que Él no tenga. Un intercambio funciona cuando yo tengo algo que vos querés, vos tenés algo que yo quiero y hacemos un trueque. Ahora, nada de lo que tenemos, nada de lo que yo puedo sacrificar, Dios lo necesita. Eso es algo que si vos le decís a un musulmán o si vos le decís a un hinduista no te lo van a creer. Mi Dios no necesita nada de lo que yo pueda darle. Por eso no sacrifico novillos, por eso no sacrifico animales, por eso no sacrifico a mi hijo, por eso no me sacrifico yo, no me tiro una bomba y me muero. No, Dios no me necesita, Dios no necesita ningún sacrificio, todo es de Él. Ahora, el sacrificio que Dios sí pide, o la ofrenda que Dios pide, está en el versículo 14 que ya leímos, ofrécele a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Gratitud y cumplir tus promesas. ¿Qué quiere decir eso? Una relación con Él. Quiere decir, le agradezco por las cosas que tengo, incluso le puedo agradecer por las cosas que no tengo. Si no las tengo debe ser por algo. Dios, gracias porque no soy un millonario, porque si yo tuviera miles de millones de dólares, no sé dónde estaría. Dale a cualquier persona 1 millón de dólares y vas a ver quién esa persona de verdad es. Gracias Dios que no tengo 1 millón de dólares, porque capaz no me comportaría como yo pienso que me comportaría. ¿Se entiende? Pero gracias Dios que no me diste 1 millón de dólares. Gracias por la familia que me diste, por mi salud, aunque esté luchando con la salud, gracias por lo que me das, por la comida que tengo. Gratitud y cumplir tus promesas. O sea, tener cuidado de lo que le prometes a Dios, porque Dios va a venir a decirte, esto me lo prometiste. Y Dios toma en cuenta nuestras oraciones. Y hay otro versículo en Hebreos 13:15 que dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Mirá, o sea, a nuestro Dios no le importa que le des un sacrificio humano, no le importa que le des un cafecito en la mañana, como hacen muchos templos o mucha gente budista o hinduista. No le interesa que le sacrifiques tu vida, tus hijos, tu familia.
¿Cuántos pastores no cuidan bien a sus familias porque es un sacrificio para Dios? O sea, yo soy el pastor y mi sacrificio es tiempo con mi familia. No te está pidiendo Dios que le sacrifiques tiempo con tu familia, con tus hijos. ¿Quién va a criar a tus hijos si no los crías vos? En China, viví 6 años en China. ¿Sabés lo común que era ver a un hijo que no creció con los padres porque los papás eran pastores? Entonces lo dejaban en la casa de la abuela, donde vivía solo con la abuela o el abuelo por meses, y los papás le iban a visitar una vez cada tanto al año. ¿Por qué? Porque los pastores tenían trabajo muy importante en el ministerio y era su sacrificio a Dios. Dios no te pidió ese sacrificio, no lo necesita. Lo único que quiere Dios es que lo alabemos por lo que Él hizo en nuestra vida, fruto de labios que confianza su nombre. Y hacer el bien. Como decía Graciela anteriormente, ¿te acordás? Servicio. Hacer el bien, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que adoramos. Por eso no tenés que ir ante Dios con un trueque, no tenés que ir a ofrecerle algo para cambio de algo. No va a funcionar con Dios. Es más, te vas a dar cuenta que vas a sacrificar un montón de cosas y al final del día capaz no tuviste la reacción de Dios que querías o la bendición de Dios que querías y vas a terminar apartándote o siendo uno de estos cristianos tóxicos, como me gusta llamarlos a veces, donde no podés estar alrededor de ellos porque por cualquier cosa te empiezan a juzgar de todo. Hay muchos de esos cristianos. Porque el Dios que adora no es el mismo Dios que yo adoro. Entonces, si entendés esto, si entendés lo que Dios de verdad nos está pidiendo como sacrificio de adoración, si entendés por qué Dios nos pide que solamente a Él lo adoremos, que solamente a Él le demos toda nuestra honra, porque estamos hechos a su imagen, y entendés cómo, que es haciendo el bien a otros, que es amando a tu prójimo como a vos mismo, amando a Dios por sobre todas las cosas y dando tu gratitud hacia Él, va a ser fácil predicar el Evangelio en culturas donde el sacrificio y la adoración se ven muy distintos. Pero primero, vos tenés que ser una persona que adore a Dios de una manera distinta. Los trueques no existen, gente. No importa lo que puedas sacrificar, Dios no, capaz no te bendiga más de lo que ya te bendijo. No importa lo que sacrifiques. Y no importa si no sacrificaste nada. Dios igual te bendice. Porque la Biblia dice, y eso está en Hebreos 10, Hebreos 10:14 dice, en esa voluntad somos santificados mediante las ofrendas del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Dios, Jesús, ya fue el sacrificio y la ofrenda, que es suficiente para todos nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando yo entiendo esa realidad? La vida ya no se trata de sacrificar y no se trata de qué es lo que puedo obtener o lo que Dios puede hacer por mí, se trata del privilegio de vivir para Él, del privilegio de conocerle y de renunciar a cosas para conocerle a Él, pero no porque me va a bendecir más, no porque me va a dar más cosas, sino porque de verdad lo quiero a Él, a Él. Por eso nosotros no hablamos de una religión, hablamos de una relación cuando se trata de eso. Lo queremos a Él, no lo que Él tiene. Él no quiere lo que nosotros tenemos. No le importa lo que podamos ofrecerle. Él nos quiere a nosotros. Ahora entendamos eso y predicar en cualquier cultura se va a hacer mucho más fácil, porque lo vas a predicar con tu vida y con tus acciones. Me pasé de la meta, perdón. Podría hablar mucho más, podría dar muchos más ejemplos bíblicos, pero los dejo con eso. Sí, no Bueno, sé cómo gracias, quieren terminar. Ariel. Gracias, Ariel. No, de Bueno, nada. wow, qué enseñanza. No sé ustedes, pero yo, sobre todo la última parte, me tocó muchísimo, Mm. porque a veces creemos que tenemos que ofrecerle o hacer canje con Dios, pero Dios no es un Dios de canje, Dios es un Dios de pactos. Así Ujú. que, bueno, muchísimas gracias, Ariel, por tu clase. La verdad es que se pasó un poquito, pero la disfrutamos a full. Yo la disfruté Qué bueno. muchísimo. Muchas gracias. Te bendecimos, Ariel, a vos y a tu familia, a tus 5 peques.
Y bueno, creo que todos nos vamos a ir satisfechos y llenos de esta palabra para meditarla todos estos días. Y nos encontramos entonces el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Y bueno, y a los que puedan el viernes acompañarnos en la Global Experience número 7 que vamos a tener este próximo viernes. Todos los últimos viernes del mes nos juntamos en la oficina del CNO, en el piso del CNO frente al Congreso, y tenemos nuestras reuniones de misiones ahí. Este viernes nos espera un tiempo maravilloso con el Señor también. Así que bueno, nos despedimos, le damos una bendición a Ariel, oramos y terminamos, ¿sí? Gracias por la Aparte, paciencia y por escucharme. está bien, Ari, gracias a vos. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos tantas gracias por ser el Dios que sos, por no ser un Dios como el de los budistas, el de los hinduistas. Sos un Dios único, magnífico, maravilloso, personal, un Dios de amor, un Dios de misericordia, de gracia, y te damos tantas gracias por eso, Señor. Gracias por permitirnos escuchar esta clase. Ayúdanos no sé, escucharla de nuevo si es necesario, Señor, a que tu Espíritu Santo nos revele en forma personal lo que vos nos querés hablar a cada uno de nosotros. Sé que todos recibimos la misma enseñanza, pero no todos vamos a recibir la misma revelación, y te pedimos esa revelación para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por cada estudiante, gracias por Ariel que compartió con nosotros, gracias por el equipo de misiones que está todos los martes y jueves al pie del cañón, haciendo esto que nos llamaste a hacer, y gracias por ser el Dios que sos, por ser tan maravilloso y porque nos das el privilegio de alabarte y adorarte. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, fue lindo verlos. Gracias Si por la tienen oportunidad, alguna gente. pregunta, si le quedó algo, por favor manden al grupo y el jueves, antes de comenzar, lo volvemos a hablar. ¿Les parece? Sí, Si les quedó algo, manden al grupo, ya queda ahí y así lo trabajamos el jueves. dale. Y cualquier cosa me pueden escribir, no hay ningún problema. Vale, A Dale, todos. te chicos, mandamos muchas los gracias. mensajes a vos, Ariel. Dale, gracias. Gracias, Chao, Ariel. Ariel. Te, Nos vemos, Abrazo. te chicos. remitimos los mensajes a vos, Ariel, y vos vas a tener que contestar.